Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por conectaros a esta segunda sesión del ciclo de webinars sobre diversidad e innovación que estamos organizando desde Fundación para la Diversidad. Empezamos el jueves pasado y lo realizaremos durante 3 jueves seguidos. El día de hoy hablaremos específicamente sobre la diversidad como palanca de la transformación digital y sostenibilidad empresarial. El hashtag que estamos usando es el de Jueves con la Diversidad. Os invito a compartir impresiones y reflexiones a través de las redes sociales. Para dar inicio a esta segunda sesión, quiero pasar la palabra a Jorge Cajigas. Él es socio fundador de Picteles, una empresa dedicada al acompañamiento estratégico en la dirección de personas. Cuenta con una muy larga experiencia, trayectoria como directivo de capital humano en varias empresas multinacionales. Además, es especialista en la gestión de diversidad cultural y patrono de Fundación para la Diversidad. Muchísimas gracias, Jorge, por moderar esta mesa. Te paso la palabra. Muchas gracias, Sonia. Buenos días. Gracias a todos por haberos conectado. En primer lugar, muchas gracias a las tres ponentes, las tres excelentes ponentes que tenemos hoy, que son unas grandísimas expertas en el mundo que nos toca abordar este jueves. El jueves pasado hablamos de la diversidad más relacionada con la innovación y la competitividad, y hoy tenemos dos asuntos de absoluta trascendencia, que son la transformación digital y la sostenibilidad organizativa, ¿no? Doy la bienvenida a Gemma Galdón, a Teresa María Alarcos y a Celia de Anca, que han tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación y de transmitirnos su sabiduría y sus experiencias en este jueves. Como digo, es la segunda de las 3 sesiones. Habrá otra sesión el próximo jueves y Sonia nos pondrá al corriente. Y bueno, yo creo que hablar de transformación digital en estos momentos, creo que también hay que dar las gracias a, bueno, todo este aspecto viene relacionado con lo que llamamos dentro del patronato de la Fundación y en la propia Fundación la Innodiversidad, que es una iniciativa que se puso en marcha con el Instituto de Empresa, con 2 pilares, que son Salvador Aragón y la propia Celia, y, por supuesto, con el patrocinio y la ayuda de muchas organizaciones y fundamentalmente de HP y de Pfizer. Así que agradecerlos a ellos porque, como sabéis, las fundaciones y el patrocinio de estas actividades no son fáciles en estos momentos que vivimos tan críticos en las organizaciones y con una economía tan incierta. Así que hay que dar doble reconocimiento a los patronazgos y a los mecenazgos porque nos permiten a las fundaciones y a las asociaciones sin ánimo de lucro el poder aportar a la sociedad estas cuestiones que desde otros ámbitos políticos o sociales o económicos no se abordan. Y yo creo que la diversidad es uno de los grandes retos que tenemos encima de la mesa en todos los ámbitos donde el ser humano se asocia, sea público, sea privado o sea de cualquier otro tipo. Yo, sinceramente, ya hace muchísimo tiempo que procuro no hablar mucho de las personas y de sus currículums, porque lo importante no es donde uno ha estado, sino lo que ha hecho, ¿no? Como decía Adolf Huxley, ¿no? Experiencia no es donde estabas tú, sino cómo te comportabas con las cosas que hacía. Entonces, yo creo que hoy día con la tecnología todos habremos visto las 3 grandísimas expertas y grandes profesionales que tenemos hoy la oportunidad y que yo tengo el honor de facilitar y espero de no moderar. Así que vamos a tratar dentro de una dinámica, cada una de ellas, yo creo que abordando todo en conjunto la diversidad, sí que es verdad que tiene un punto de vista y un enfoque un poco complementario, tanto en lo que se refiere a la ética como en lo que tiene que ver con los algoritmos y la tecnología, o Celia en la parte que corresponde a lo que es más la diversidad dentro del ámbito laboral y de los colectivos. Y sí que si os parece, pues me gustaría que iniciáramos este
estas intervenciones con una introducción vuestra, enfocándolo en esos 3 ámbitos que os he comentado, y a partir de ahí, si os parece, pues yo a lo mejor os iré haciendo algunas preguntas más dirigidas, con la idea de también cumplir los horarios rigurosamente, que es otra de mis actividades, ¿no? Ser un miembro activo de la Junta Directiva de la Asociación para la Racionalización de los Horarios en España. Y entonces es importante empezar puntual y es muy importante terminar puntual. Es un gran respeto para todas las personas que conformamos cualquier tipo de actividad. Así que, si os parece, tengo a Gemma arriba a la izquierda, luego cambiaré el orden, si os parece. A continuación tengo a Teresa y después a Celia. Y después a lo mejor empezamos por Celia. Así que, Gemma, muchísimas gracias de nuevo y pues bueno, tú nos cuentas en ese ámbito tan interesante y tan desconocido y a veces tan complicado de entender para los legos en la materia. Así que somos todo oídos y un millón de gracias. Pues muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí, compartir panel con mis compañeras, muy contenta de la ratio mujer-hombre del panel, además. Siempre me alegra un montón compartir espacios con otras mujeres que hacen cosas interesantes. Así que muchas gracias por componer el panel y por explicaros un poco de dónde vengo y lo que hago. Yo dirijo la organización Éticas, que es una fundación y consultora, donde lo que hacemos es crear mecanismos para proteger a personas en procesos tecnológicos. Una de las cosas que hemos diagnosticado, que diagnostiqué yo en mi trabajo inicial en tecnología, es que mucha de la tecnología que estamos incorporando, y sobre todo cuando incorporan elementos de inteligencia artificial, están generando muchas veces decisiones mal tomadas o impactos discriminatorios sobre la sociedad, sin que como sociedad hayamos creado los mecanismos para asegurar que cuando esto ocurre esas personas puedan levantar la voz y defender sus derechos. Con lo cual, nuestra obsesión es entender el marco legal, entender cuáles son los valores sociales que queremos asegurar que se cumplan en esos espacios tecnológicos y construir soluciones concretas que se puedan incorporar tanto en la tecnología como en los procesos para asegurar que todo el mundo está igual de protegido y bien representado en esas tecnologías. Lo que hemos visto en nuestro trabajo es que además, como planteáis al inicio de esta sesión, cualquier incorporación de tecnología es al final un proceso de transformación digital. Y eso muchas veces se olvida. La política tecnológica en muchas empresas y administraciones públicas es comprar un algoritmo, comprar una pieza de tecnología y meterla en un espacio complejo donde hay personas trabajando con sus procesos ya determinados y nadie se preocupa de cómo es la incorporación de esta nueva herramienta en esos procesos existentes de trabajo. Con lo cual, nuestro trabajo muchas veces va más allá de la tecnología, no es solo tecnológico, sino también ver cómo esa tecnología se integra en procesos existentes y cómo asegurar que esa transformación digital se realiza de una forma adecuada y sin olvidar a ninguno de los actores que juega un papel ahí. Hay una de nuestras propuestas estrellas, la auditoría algorítmica. Somos líderes globales en auditar algoritmos. Nadie en el mundo ha auditado más algoritmos que nosotros y la auditoría algorítmica ya es algo que legalmente se establece como un requisito para cualquier sistema de inteligencia artificial con impacto social, con lo cual estamos súper orgullosos de desde España, desde Barcelona, estar liderando una propuesta que puede cambiar el mundo. Y lo que hacemos en esas auditorías algorítmicas es precisamente ver cómo está funcionando esa tecnología y cómo podemos mejorarla. ¿Problemas que nos encontramos? Pues que muchas veces los algoritmos los han diseñado equipos de solo hombres, con lo cual muchas veces las dinámicas de discriminación de mujeres, que es una de las discriminaciones que más encontramos en inteligencia artificial, pues nadie las identificó porque nadie pensó ese sistema técnico desde una perspectiva de mujer y de lo que nos ocurre a las mujeres, pero vemos eso con muchísimas otras cosas. Al final yo creo que nuestra propuesta de valor y lo que nos hace diferentes y lo que nos hace exitosos es que hemos entendido que construir la transformación digital es como construir un edificio, con toda su complejidad, y ese edificio tenía que aguantarse durante mucho tiempo. Pues actualmente estamos construyendo los edificios de la digitalización solo con fontaneros. Y además siempre fontaneros hombres. Y pueden ser magníficos fontaneros, muy buenos fontaneros, pero un edificio no se construye solo con fontaneros. Un buen fontanero es precisamente el que sabe hablar con el albañil, hablar con el electricista, hablar con el arquitecto, con el diseñador de interiores,
todo ese ecosistema de habilidades es el que necesitamos para construir el edificio de la digitalización. Y actualmente, cuando abrimos los equipos con los que trabajamos, nos encontramos solo con fontaneros, y eso está llevando a un montón de disfunciones y problemas en ese proceso de transformación digital global en el que estamos inmersos, con lo cual feliz de compartir algunas de nuestras experiencias precisamente en incorporar a esos nuevos perfiles y mejorar la diversidad de los equipos que están desarrollando la tecnología que nos va a cambiar el futuro. Muchísimas gracias, Gemma. Ajuste de tiempo fantástico, así que enhorabuena. Y sin más dilación, paso la palabra a Teresa María y bueno, desde tu ámbito, que es un ámbito pues muy conectado, porque como ha empezado la intervención de Gemma, yo creo que conecta, y como ha finalizado, conecta mucho con ese aspecto tan relevante para ti, Teresa, de la ética y bueno, cuéntanos un poco cómo lo visualizas tú, la conexión con diversidad, transformación digital y lo que nos ha dicho, ¿no? Que al final cualquier implantación de una tecnología es un proceso de transformación digital, y que hay que incorporarlo a las personas, ¿no? Y las personas es donde entra la diversidad, bueno, es donde entra la unicidad de los seres humanos, porque al final la diversidad es diversa. Así que, Teresa, por favor, muchísimas gracias de nuevo y cuando quieras. Pues muchas gracias, Jorge y Gemma, por esta introducción que está muy alineada con la misión que yo inicié hace 6 años, de hacer que haya más mujeres que emprendan en digital y que desarrollen algoritmos, que está un poco ligado con tu misión y con tu función, que se desarrolle una sociedad digital donde en el diseño de las plataformas estemos integradas las mujeres para que no haya sesgos. Y bueno, hemos pasado de un mundo que estaba de moda, la globalización, luego la transformación digital y ahora estamos con los ESGs. Y sabe Dios lo que vendrá después, ¿no? Pero todo está interrelacionado porque al final la tecnología de transformación digital acelera los procesos, las tecnologías disruptivas de los ESGs famosas, de Environment, de Social y de Governance, y estamos inmersos en un proceso de governance donde hay unas leyes que han emergido y donde tenemos que cumplirlas. ¿Y por qué ha emergido este movimiento? Porque se ha demostrado ya en consejos de administración, en equipos de directivo de alto rendimiento, que efectivamente los equipos donde hay diversidad son los que rinden más, los que crean mayor riqueza. Y es un tema económico, ¿no? Entonces, pues tenemos que estar ahí, ¿no? Las mujeres en los consejos de administración, y ahora que emergen estas tecnologías disruptivas y los embriones de lo que van a ser las grandes empresas, de las unicornios, pues tenemos que estar ahí también las mujeres. Y esa es un poco nuestra misión. Nuestra misión es que las pocas mujeres que hay, basado en el estudio que hemos hecho con el Instituto de las Mujeres y con Red.es, estén presentes. Nosotros tenemos una comunidad de 400 startups y les hemos preguntado qué es lo que les, digamos, qué es lo que les preocupa. Pero es que las mujeres solo son un 17% entre fundadoras y cofundadores. Solo mujeres son un 5%. Hablaba el otro día con el presidente de la Real Academia de Ingeniería y me dice que hay un abandono de estas carreras, y de las carreras tecnológicas cada vez hay menos gente. Tenemos que invitar a que la tecnología sea amable, que no sea algo inalcanzable, reservado para mentes privilegiadas. Entonces hay varios aspectos interesantes a abordar, que es de alguna forma el acercar esos palabras que parecen tan complejos a la ciudadanía para que se tornen en familiares, ¿no? Porque al final esta digitalización y esto nos va a afectar a todos, a todas las industrias. De hecho, en nuestro estudio, las emprendedoras digitales o innovadoras no son solo ingenieras, son también biólogas, pero en una proporción similar, historiadoras, psicólogas, comunicadoras, médicos, farmacéuticas o nada, o que no tienen ninguna carrera. Normalmente es una mujer que es global, por eso decía los 3 puntos, global, transformación digital y los ESGs. Y es porque esas mujeres han visto el mundo y han visto cómo se mueve y cuáles son las necesidades y cuál es el propósito que las mueve. Y en ese propósito está alineado con las estrategias a largo plazo de las organizaciones que mueven una serie de valores que están alineados también con la Agenda 2030. Y bueno, pues las mujeres tenemos que estar ahí. Y el foco de esta agenda
de los 17 objetivos, pues no se alcanzará estos objetivos si el principal, que es la diversidad del tema que nos toca ahora, que es el 5, no se consigue antes. Esos 17 objetivos, si desarrollamos el 5, pues estaremos ahí y estaremos creando valor. Y no solo el 5, sino todos, porque por primera vez en la historia hay 5 generaciones que trabajan juntas. Y a mí el valor de la intergeneracionalidad, el valor de la diversidad geográfica, todo, la procedencia académica, la religión, todo, eso aporta valor y suma. Y bueno, pues esta primera introducción es lo que os quería de alguna forma comentar. Muchas gracias, Teresa. Yo creo que no solo suma, sino que multiplica la diversidad. Soy un convencido de ello. Así que, bueno, the last but not the least, que dicen los americanos, ¿no? Es decir, la última pero no la menos importante, Celia. Gracias por aceptar nuestra invitación a participar, y no solo en este jueves y en esta sesión, sino en todo lo que nos ayudáis desde la Fundación IE también en todo el proceso del método de innodiversidad, que yo creo que es una forma palpable y material y real de conectar con resultados visibles, que al final son los que hacen mover las organizaciones también. Así que tus primeros minutos, Celia, para centrar el tema de la diversidad desde un ámbito pues más laboral y más de colectivos y bueno, y lo que tú consideres. Así que gracias de nuevo. Muchas gracias. Gracias, Jorge, gracias a la Fundación y gracias a Sonia. Y sí, quizá me toca, con mi deformación de profesora, dar un poco el contexto de qué entendemos por diversidad, porque es verdad que la diversidad evidentemente incluye a las mujeres, evidentemente incluye esas diferencias que hablaba Gema a la hora de crear los algoritmos. Y quizá para dar un poco de contexto, yo empecé a trabajar sobre la diversidad en el 2002. Creo que además ya estabas tú por ahí, Jorge, y recuerdo que en esa época, con Teresa también, hubo una especie de boom de la diversidad, especialmente centrado en género y en mujer. Durante años yo creo que había muchísimo interés por incluirla en las organizaciones. Sin embargo, llegó la crisis del 2008 y de repente la agenda de la diversidad se puso bajo el cajón y se pararon, no solamente en España, internacionalmente, muchas de esas iniciativas. Otro empuje porque la diversidad viene muchas veces en forma de oleadas. Llegó en el 2015, pero ya mucho más completa. Ya no se hablaba solamente de mujeres, se hablaba de otros colectivos, de personas con discapacidad se ha hablado siempre, pero empezaron a integrar también otras generaciones. Como bien hablabas, empezaron también a hablarse de otros muchos colectivos que puedan integrar. Y pensamos, cuando llegó la crisis del COVID, que a lo mejor iba a volver a pasar lo mismo, otra vez iba a caerse detrás del cajón. Sin embargo, no lo ha sido. En este estudio de no diversidad que acabamos de presentar, vimos que no solamente la crisis del COVID no había parado las iniciativas de diversidad, sino que se habían multiplicado. Con lo cual ya es una ola que viene para quedarse. ¿Por qué? Porque es verdad que vivimos tiempos extremadamente complejos. Y como se suele decir, solamente la complejidad entiende la complejidad. Y la diversidad es complejidad. Y solamente si entendemos esa complejidad que tiene la diversidad, podemos lograr enfocarla y canalizarla hacia la innovación y hacia algunas de esas otras cosas, más allá de tener una fuerza diversa que evidentemente es necesaria inclusamente solamente por derechos humanos incluso o por cuestiones de nuestra sociedad. Pero cómo canalizar esa fuerza que ya tenemos a las organizaciones requiere que conozcamos bien esa diversidad. Entonces, en este modelo de diversidad que desarrollamos, entendemos que la diversidad tiene 3 facetas muy diferenciadas. Una primera la podemos llamar la diversidad demográfica, esa que entra en las estadísticas. Y esa que entra en las estadísticas, que podemos hablar de género, podemos hablar de orientación sexual, podemos hablar de discapacidad o de senioridad, si queréis, requiere una gestión muy diferente de otras diversidades que también son necesarias, como puede ser la diversidad de experiencias que tenemos tanto en ese sector como de experiencias formativas, y fundamentalmente una tercera diversidad que para lograr la innovación
y el desarrollo de nuevas tecnologías es clave, que es la diversidad cognitiva. Entonces, ¿cómo hacemos que esas tres diversidades tan diferentes se integren en diferentes modelos? Fundamentalmente tenemos una primera parte de inclusión, porque la diversidad demográfica, si no logramos que desaparezcan un poco todos esos sesgos que se han metido por esa misma estadística, necesitamos estadísticas para funcionar, pero muchas veces se nos quedan estrechas o metemos demasiados componentes que hace que esos colectivos interiormente estén discriminados con el resto. Y ahí me alegra un montón escuchar el trabajo de Gemma, que haga que todos esos sesgos que tenemos un poco por esas identidades que nos crearon al nacer se vayan desapareciendo. Pero una vez que conseguimos esa inclusión de esas diversidades, necesitamos que la persona no sea gestionada por ser mujer o por ser de Murcia, sino por todas las experiencias e ideas que ellos pueden aportar a la organización. Y es ahí cuando hablamos tanto de inclusión como de pertenencia. ¿Cómo logramos que esos equipos de trabajo, que puedan ser diversos, y ahí también la tecnología nos ayuda, puedan lograr los objetivos que estamos buscando? ¿Cómo lograr que en esos nuevos proyectos que se desarrollan, esos proyectos ágiles que desarrollan las organizaciones, por ejemplo, a la hora de innovar, puedan crear esos equipos en que la diversidad cognitiva esté presente, y no solo esté presente, sino se mida, gracias también a esa tecnología que nos ayuda a medir qué componentes, qué tipo de trabajo y qué tipo de equipos necesitamos en cada momento. Por eso creo, y con esto acabo mi intervención, que esa gestión de las diferentes diversidades en un mundo extremadamente complejo y gracias a la tecnología nos puede ayudar a realmente canalizar cada una de ellas a los objetivos, que haya más gente y más diversa y que esa diversidad aporte nuevas ideas y nuevas experiencias a los objetivos que tiene la organización. Muchas gracias. Muchas gracias, Celia, por tu intervención. Volveremos sobre ese apasionante asunto, ¿no? Al final, yo siempre digo que hay como diferentes etapas a la hora de abordar la diversidad, ¿no? Muchas veces nos quedamos en los dos primeros, que siendo necesarios no son suficientes, ¿no? Que es el reconocer la diversidad, la explícita y mucho más difícil la tácita, como estaba apuntando Gemma, ¿no? Es decir, hoy tenemos que reconocer diversidades diferentes porque los mecanismos que estamos utilizando son diferentes. Los algoritmos que hacía mención Gemma no son más que una nueva manera de reconocer a otro o a otra, o a otra persona, ¿no? O a otro colectivo. Después está el respeto, ¿no? Y al principio el respeto es, bueno, yo te respeto porque eres de esta manera, ¿no? Pero el respeto no es solo eso, sino hay un paso más, que es como reconcilio, como concilio mi diversidad con tu diversidad. Una vez que hemos hecho un buen análisis, lo hemos detectado, lo hemos respetado, lo integramos, y la última parte que tiene que ver con parte del título de esta sesión, que es cómo lo hacemos sostenible, cómo lo enraizamos, cómo hacemos que de verdad esté interiorizado y no forme parte nunca más de ningún mecanismo que tenga que estar controlando y auditando constantemente de que no volvemos a caer en los errores del pasado. Es decir, por ejemplo, en la sesión pasada comentaban, y con eso conecto ahora le voy a dar la palabra a Teresa, le voy a hacer un par de preguntas, que el número de mujeres, hablando específicamente de hombres y mujeres, ¿no? Aunque hay muchos más colectivos, y te preguntaré también por otros colectivos, Teresa, en los últimos tiempos, a pesar del avance tecnológico de las organizaciones, del impacto que ha tenido la pandemia, ¿no? Que ha hecho que las nuevas formas de trabajar sean, digamos, más virtuales y, por lo tanto, más tecnológicas, entre comillas, sin un cambio de mentalidad realmente profundo, pues el número de mujeres que están accediendo a las carreras tecnológicas es menor que hace unos años, lo cual, cuando menos, merece una atención, ¿no? Y en la sesión, la verdad es que planteaban algunas iniciativas interesantes. Teresa, ¿cómo podemos medir o cuáles son las mejores maneras para medir? Nosotros al final pensamos en la fundación, por eso está
el modelo de inodiversidad, ¿cómo podemos medir que de verdad la transformación tecnológica, las tecnologías, mejoran la competitividad, la eficiencia de las organizaciones? Y cómo cada uno de los colectivos que tú consideras más relevantes pueden aportar o cómo pueden incidir en que todo este proceso del que estamos hablando sea lo más exitoso posible, que es al final, como decía Celia ahora, ¿no? Es una pertenencia. Es decir, yo no solo estoy en un sitio, sino que me siento orgulloso, me siento parte, tengo un propósito, que es algo que se utiliza mucho ahora en las organizaciones, de pertenecer a ello, sea con un modelo de emprendeduría, sea con un modelo de contrato laboral clásico y tradicional que cada vez existe menos, o sea, con los nuevos modelos de trabajo, de nomads o slashers o todas estas tipologías que estamos poniendo en funcionamiento y que exige que las organizaciones se rediseñen. Teresa. Bueno, casi podemos escribir, me has hecho tantas preguntas, pero bueno, voy a empezar por la primera que comentabas, que por qué cada vez hay menos personas y mujeres que estudian ingeniería. Es por varios aspectos. Uno, el que no se invita y desde muy pequeños en los colegios a que estas carreras. Hay un aspecto cultural, que como decía Potter, cualquier estrategia se lo come la cultura de un país. Siempre las ingenierías han ido más relacionadas con el hombre, las filosofías a mujeres, y eso, pues de alguna forma tenemos que dibujar caminos para que las mujeres que quieran recoger esos caminos no se vean frustradas y digan, pues si hay más como yo, no soy la rara de la película, ¿no? Entonces, pues eso tenemos que hacerlo. Fijaos que también en nuestra industria, en lo que es el emprendimiento, pues la mayor parte de los inversores son hombres, hay un 95%, depende de los países, y también eso sesga el hecho de que se invierta menos en mujeres, ¿no? De hecho, en Silicon Valley se inventaron una figura que es el fundador falso para ir a los pitch y no tener ese problema de no acceder a la financiación, y que ocurre aquí en España y en todos los sitios. Y bueno, pues eso me inspiró para escribir el libro Emprendedoras y dar visibilidad a ese talento digital de femenino que puede inspirar y dibujar caminos a las siguientes generaciones. Hay que dar mucha visibilidad también porque decías, ¿cómo lo hacemos? En las películas, pues imagínate los dibujos animados. Estoy por ver a una emprendedora en dibujos animados. Estoy por ver en una película a que la mujer tiene otra función. Es que estamos contagiados por la cultura que vivimos, por quien hace las películas, por quien desarrolla los algoritmos, por todo, ¿no? Entonces son muchos factores y luego una inercia cultural de un rol tradicional de la mujer en la familia, ¿no? Que también eso pues influye. Y dices que cómo medirlo, pues nosotros hemos medido pues que el emprendimiento, que los inversores, pues los fondos de capital riesgo, pues la mayor parte están liderados por hombres. Y además, en la diversidad, como decías tú, más diversidades, pues 1,8% solo de razas que no sean blancos. O sea que y mujeres no llegan ni a un 5%. Con lo cual, esto es precisamente de Sausami, de una ponencia que hicimos hablando de diversidad. Y entonces, pues todavía hay muchísimo talento que integrar, que va a proveer de soluciones con diferentes mentalidades abiertas que desconocemos, ángulos que desconocemos, que van a enriquecer las organizaciones. Entonces, se está empezando a medir. Y luego, un aspecto muy relevante es la memoria no financiera. Desde 2019, las empresas cotizadas tienen que hacer una memoria no financiera, pero no solo las empresas cotizadas, sino también empresas, no sé si era de más 300 de 300 trabajadores y con una facturación que son pymes. Entonces, es algo que invita a esas organizaciones a estudiar esa diversidad, ese talento que tienen que integrar dentro de ellas, talento digital, porque es que en las direcciones de sistemas, la mayor parte de esas direcciones están lideradas por hombres. Hay muy pocas que, ahora no recuerdo el porcentaje. Entonces, ahí hay una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de crecimiento. En esta memoria no financiera, pues ahí hay una serie relevante de aspectos o de KPIs que decías tú cómo medirlo, que se pueden seguir. Hay un montón de consultoras que han emergido que se ofrecen a hacerte esta auditoría y a compararte con el sector. Entonces yo creo que ahí tenemos una herramienta para, una vez hecha la foto, poder establecer políticas, porque como decías tú, si yo no conozco dónde estoy, ¿cómo voy a hacer estrategias y políticas? Pues ahí
es un comienzo. Y además es que esto tiene corazón, porque los inversores, cuando van a una organización a invertir en ella, y las inversoras, lo primero que miran es la memoria no financiera y dicen, ¿qué sentido o qué valores comparto? ¿Qué estrategia a largo plazo tiene esta organización? Y ahí me meto, porque los que ponen el dinero en mi fondo tienen estas ideas y quiero que estas ideas se vean reflejadas en las inversiones que yo hago. Y ese es un poco digamos, el hilo conductor de lo que yo percibo que está pasando. Muy interesante, Teresa. Volveré contigo en la ronda final. Celia, estoy cambiando ¿cuáles son cuando empezamos a trabajar en Enodiversidad, yo que lo he ido siguiendo un poco en el backup, ¿cómo planteasteis las relaciones y los criterios para utilizar entre innovación y diversidad? ¿Cuáles fueron los elementos? Y también me gustaría ya aprovechar y preguntarte, por si acaso después se me queda en el tintero y no nos da tiempo, ¿cuáles son los elementos que hay que priorizar para tener de verdad plantillas diversas? Porque tengo la sensación, no sé, de mi experiencia, que a veces nos enfocamos en algo, ponemos todos nuestros recursos ahí y a lo mejor ni es donde deben estar ni la combinación de los mismos es la adecuada. Entonces, como es una mera intuición y te tenemos a ti, pues qué mejor momento para aprovechar y preguntarte. Así que... Muchas gracias. Me gusta ese cambio de orden, así estamos todos atentos a ver cuándo nos toca. Te agradezco mucho. A ver, lo que empezamos a diseñar en innovación y diversidad, yo llevaba unos casi 20 años, más de 20 años en diversidad. Mi compañero Salvador Aragón es director de innovación, que también llevaba otros tantos en innovación, y decidimos en un primer momento, también con vosotros, con la Fundación de la Diversidad, algo que llamamos el Diversity Lab. Ahí juntamos, por una parte, directores de recursos humanos, por otra parte, directores de innovación y CEOs. Y preguntábamos a cada uno de ellos, para ellos, qué era la diversidad y qué era... Fundamentalmente preguntábamos si la diversidad llevaba a la innovación. Y entonces fue muy curioso las respuestas, porque, por ejemplo, los directores de recursos humanos siempre decían, sí, evidentemente lleva la innovación. Y preguntábamos, ¿cómo? Ah, eso no lo sé. ¿Tenéis relación con el departamento de innovación? Bueno, no, porque faltaba ahí algo. Y lo mismo, porque preguntábamos a los directores de innovación y decíamos, ¿vosotros entendéis que la diversidad? Y resulta que para ellos la diversidad no era mujeres o hombres, era diferentes ideas. Gente que resuelve los problemas de una manera lineal, otros que la resuelven de una manera más holística, pensamiento disruptivo frente a pensamiento lineal. Para ellos eso entendían ellos que era la diversidad y que era fundamental para la innovación. Los únicos que lo entendían bien eran los CEOs. Los CEOs veían que la diversidad y la innovación tenía una relación, pero una relación compleja. Y ahí es cuando vimos que necesitábamos entender mejor los elementos de la diversidad, los de la innovación, y ver cómo se relacionaban entre ellos. Por eso veíamos, ¿vale? No es lo mismo tener una diversidad, digamos, demográfica de diferentes etnicidades o diferentes géneros, que incluye también la orientación sexual, por supuesto, de esas diferencias, como llamamos demográficas, que innovación, que diversidad cognitiva. Y por otra parte, no es lo mismo crear nuevos productos o nuevos servicios o desarrollar nuevos modelos de negocio. También la innovación es compleja. Y entonces empezamos a analizar esos elementos de la innovación, tanto de productos, servicios, como de nuevos procesos y procedimientos o nuevos modelos de negocio, como las diferentes diversidades y qué tipo de relaciones había entre las dos áreas, que para nosotros eran áreas muy similares, que ojalá las dos áreas desaparecieran de la organización, porque eso significaría que ya no hacen falta, pero justamente estas dos áreas que tienen, a veces son transversales, a veces se quedan debajo de otro departamento, como en el caso de la diversidad debajo de recursos humanos, en el caso de la innovación muchas veces en áreas también diferentes, y entonces empezamos a ver qué mecanismos, por ejemplo, si estaban los dos presentes en las reuniones del comité ejecutivo, si había, a la hora de crear una nueva idea, un nuevo proyecto, si hablaban con los de diversidad para ver hasta qué punto los equipos tenían que ser diversos, y empezamos así a analizar una serie de factores muy concretos
para ver hasta qué punto esas dos áreas podían relacionarse y cuáles eran los resultados de si realmente se relacionaban. Luego ya en otras investigaciones más enfocadas, por ejemplo una empresa en concreto, sí veíamos que a la hora de lanzar un nuevo proyecto, cuando los equipos tenían una diferencia en diversidades cognitivas, eran muchísimo más rentables que cuando no. Esa diferencia no era tan importante si era un producto maduro. Y la tecnología puede hacernos medir cada uno de estos elementos. Evidentemente tienes que cambiar mucho en la empresa porque ya no vale dar un bonus individual, tienes que crear otra manera de remunerar, tienes que crear otra manera de trabajar, pero esa diversidad no siempre vale para lo mismo. Tenemos que tener la agilidad suficiente para crear esos equipos en los cuales la diferencia y las diversidades de experiencias o de ideas pueden lanzarse. Pero claro, si no tenemos esa primera diversidad, que es gentes diferentes, no tenemos nada. Y eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los elementos? Hay algo importante. Nos movemos mucho con ejemplos, best practices, lo que hacen otras empresas. Primero es mirarse a uno mismo. Como diría el filósofo, primero nos miramos a nosotros mismos que somos y luego ya vemos y nos comparamos con otro. Porque hay muchas veces... Yo, por ejemplo, en estos años de diversidad, en diversidad cultural, que tú conoces muy bien, Jorge, yo veía muchas pymes y empresas muy pequeñitas que intentaban imitar todos los KPIs de las grandes. Cuando digo, pero si vosotros tenéis elementos muchísimo más ágiles, no hace falta todos esos KPIs, un departamento que analice una serie de KPIs que no tenéis esos recursos. Y, por ejemplo, te encontrabas en muchas pequeñas empresas con que tenían en su departamento de ventas, no tenían gente que supiera idiomas y sin embargo tenían un montón de migrantes marroquíes que les tenían dedicados a funciones operativas. Digo, a ver, que te habla 5 idiomas, cualquier marroquí. No lo puedes ayudar y meterle en el departamento de ventas y abriros tanto a Francia como a Marruecos. Entonces, creo que cada uno tiene que ver qué es lo que tiene y qué es lo que necesita. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Primero, mírate a ti mismo y mira qué diversidad tienes en tu empresa. Evidentemente, como decía Teresa, primero cumple la ley y evita cualquier tipo de discriminación de entrada. Eso por supuesto. Pero una vez que quites las barreras de entrada y que abras a cualquier diversidad, analiza cuál es la que tienes y cómo orientarla a tus objetivos. Imitar, vale, después, cuando te pueda ayudar, pero si no te conoces a ti mismo, es muy difícil que esa diversidad la puedas canalizar a esos elementos. Y Celia, pero no sé si he respondido. Y Celia, una cosa que me parece súper importante, no sé si seguro que lo teníais contemplado, para mí es el liderazgo. El liderazgo que ha emergido, que es en la era digital, que es muy colaborativo, es muy de cooperar, muy de ir a un coworking, muy todo con co-diseño. Y eso está muy alineado con los valores de las mujeres, que estamos muy volcadas en el equipo. Más que tenemos una serie en general, tenemos una serie de valores que están muy alineados con la forma que se necesita trabajar ahora que hay un momento de disrupción, que es de comunicación, de compartir, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí por eso va a emerger mucha, digamos, la mujer va a tener un gran protagonismo en este momento, precisamente por esas actitudes o características innatas de liderazgo, que es más pensar en el equipo, menos pensar en su carrera, que es lo que, digamos, en periodos anteriores le ha perjudicado, ¿no? Por decirlo de una manera, y ahora quizás pueda beneficiarla, ¿no? Porque por compartir, ¿no? Por ese estilo de compartir, de dar, de propósito, de entregarse a una causa noble, ¿no? A una serie de valores con los que comulga. No sé si... Efectivamente, puede ayudar a muchas mujeres y a muchos hombres que también tenían esas cualidades, pero que de alguna manera no les eran fáciles de apoyar. Por ejemplo, había mucho hombre sensible que intentaba ocultar esa sensibilidad. Entonces yo diría casi que lo que ha aceptado la empresa es las cualidades femeninas, las tengan mujeres o las tengan hombres, lo cual complementan a esas cualidades masculinas que seguimos necesitando. Necesitamos cooperar, pero en algún momento también necesitamos que alguien dé la orden. Necesitamos abrir a la sensibilidad, pero también a veces hay que tomar decisiones duras. Yo hablaría sobre todo de complementariedad, de una serie de cualidades que ya teníamos, porque eran las que valoraba la empresa, con una serie de cualidades nuevas, que muchas las traen las mujeres,
y muchos hombres que andaban agazapados de repente ya pueden ser las cualidades que quieran, tanto masculinas o femeninas, pero totalmente de acuerdo con eso. Muchas gracias, Celia, muchas gracias, Teresa, por tu inciso. Yo creo que es un modelo de aprendizaje, es decir, creo que la complementariedad nos ayuda. Es decir, los hombres tendremos que desarrollar nuestras capacidades femeninas y las mujeres tienen que poner en funcionamiento también pues un modelo de verdad equilibrado, porque también hemos vivido momentos en que determinadas mujeres exitosas han utilizado un modelo y un rol tremendamente masculino que nada favorecedor del proceso de cambio de la sociedad, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, ¿no? Gemma, no me he olvidado de ti. Me gustaría hacerte 2 preguntas y después a ver si tenemos tiempo de hacer un pequeño cierre con alguna aportación y alguna pregunta adicional que se me ha ido ocurriendo de las muchísimas que tengo, pero alguna que me puede parecer interesante para los que nos están compartiendo este momento, ¿no? Gemma, es algo que tú has mencionado y que yo siempre he tenido y que a veces hay una especie como de miedo o de recelo entre la digitalización, la transformación digital, los nuevos modelos algorítmicos y la ética. Es algo que siempre, y como has hecho mención a ello, y a mí siempre me ha preocupado, es verdad que cuando tengo estos debates algunos me dicen, Jorge, todo el sistema digital, todos los nuevos tiempos serán lo que los seres humanos queramos que sean, porque están realizados por nosotros. Yo digo, ya, pero a veces oímos y escuchamos y leemos cosas que nos hacen tener un poco de temor al respecto, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que debe ser la relación entre la ética y la digitalización? ¿Y cuál debería ser el futuro de la relación entre ambas para que de verdad le saquemos todo el partido y esté al servicio pues del ser humano, ¿no? Y de la sociedad y de todos los individuos, ¿eh? Mira, pues yo me voy a alejar un poco de lo que se dice normalmente, porque yo creo que muchas veces el debate tecnológico que tenemos en la sociedad y también en los ámbitos políticos tiene más que ver con la ciencia ficción que con la tecnología. Con lo cual, muchas veces cuando hablamos de los derechos de los robots, esto no tiene ningún sentido en el ámbito tecnológico. Si alguien quiere darle derechos a su coche, me parece muy bien, pero creo que como sociedad entendemos que los coches no tienen que tener derechos, pues los robots tampoco. Pero pasando ya al debate que creo que tenemos que tener, que es un debate un poco más experto. La ética es importante en tecnología, primero porque la tecnología está cambiando cómo hacemos absolutamente todo. Está cambiando cómo nos enamoramos. Las aplicaciones para encontrar pareja, no hay una Celestina detrás de la aplicación buscándote al mejor candidato o candidata, es un algoritmo. O sea, ahora mismo los sistemas de decisión automática están tomando un montón de decisiones a nuestro alrededor, algunas de poco calado, como las de encontrar pareja, pero estamos auditando sistemas que asignan riesgo a menores, que asignan riesgo a mujeres maltratadas. En España, la protección judicial y legal que reciben las mujeres que denuncian maltrato es asignada por un algoritmo. Tenemos sistemas decidiendo si una persona tiene derecho a recibir una prestación de desempleo, a qué tipo de trabajo se le oferta, con lo cual tenemos un aumento exponencial de la cantidad de sistemas de toma de decisión automática que están tomando decisiones sobre nuestro entorno, con lo cual asegurar que en esos espacios incorporan los valores que tenemos como sociedad es importantísimo, porque además lo que estamos viendo es que todo aquello de lo que estáis hablando vosotras, me parece súper interesante, lo que vemos es que cuando lo trasladamos a lo digital, nada se cumple. Es decir, lo digital se está construyendo como un espacio sin ley, con lo cual podemos ganar la batalla de que todas las empresas tengan que tener un plan de igualdad. Pero es que hace un par de años salió una persona denunciando que en InfoJobs, cuando había cambiado su nombre como persona que buscaba empleo y había cambiado el nombre de mujer a hombre, el tipo de ofertas que recibía fueron diferentes. ¿Por qué? Porque un algoritmo, ¿qué es lo que hace? Coger los datos del pasado, procesarlos, buscar patrones y aplicarlos de cara al futuro. Si el dato del pasado es que los trabajos buenos, técnicos y bien pagados van a los hombres, lo que hace el algoritmo es recoger esa información y trasladarla al futuro, con lo cual discrimina de forma sistemática a quien no sea un hombre, en este caso a las mujeres. Esta discriminación de las mujeres la vemos constantemente en todos los sistemas que analizamos. O sea, la mujer como gran perdedora en ese sistema de decisión automática, precisamente porque los algoritmos mal diseñados, que son la mayoría que nos rodean, nadie se ha preocupado de asegurar que esa lectura del pasado,
cuando identificamos sesgos en el pasado, nos aseguremos que el algoritmo no lo reproduzca en el futuro. El algoritmo le podemos entrenar para que elimine ese sesgo, pero alguien tiene que hacerlo. Y los fontaneros no saben hacer eso. Los fontaneros hacen otra cosa. Y los equipos de fontaneros, si no tienen a alguien que identifica el algoritmo, el sesgo y lo minimiza, pues básicamente tenemos máquinas de discriminar. Y cuando a Infojob se le preguntó, ¿pero qué hacéis para asegurar que no se discrimina a las mujeres? Nos decían, no hacemos nada, la tecnología es neutral. Bueno, pues no hacer nada es seguir con la discriminación. Y lo que no puede ser es que a las empresas normales de toda la vida les exijamos unos planes de igualdad y a las empresas tecnológicas, como el algoritmo funciona solo y es mágico, no les exijamos nada. Lo que vemos constantemente es una muy mala traducción del marco legal y de garantías que existe en el mundo analógico al mundo digital. Por eso es importante la ética y la legalidad. En realidad, yo ahora como experta en ética me contentaría con que las tecnologías cumplieran la legalidad y ya con eso tendríamos muchísimo ganado. Para mí el escenario en el cual tengamos unas tecnologías éticas me parece ahora mismo como muy lejano, porque la lucha actual es que se cumpla con la ley. Y me parece importante también decir, igual que hablo mucho de la discriminación de las mujeres, porque es verdad que es la más habitual, porque los datos de la sociedad lo que transmiten a las máquinas es que la mujer ha estado constantemente discriminada, igual que cuando auditamos en Estados Unidos, la discriminación de la población de negros americanos también es una discriminación que encontramos de forma muy transversal cuando auditamos en ese país, pero encontramos muchos otros tipos de discriminación. Por ejemplo, ahora se venden softwares de reconocimiento facial en entrevistas de trabajo, que lo que prometen es que cuando haces una entrevista de trabajo, ese algoritmo lee cómo se mueve tu cara, ha hecho un estudio previo de cómo se comunican las personas ya empleadas para esa posición o en esa empresa y busca a las personas que se parecen a los empleados que ya tenemos. ¿Qué ocurre? Primero, que estamos negando la diversidad, estamos solo reclutando a lo que ya tenemos. Son sistemas que nunca te dirán, haz una contratación de diversidad. Pero además estamos encontrando problemas con neurodivergencias. Las personas que, por ejemplo, tienen problemas para mantener la mirada, que no tiene nada que ver con su capacidad profesional, sencillamente es una forma de relacionarse en la cual la mirada directa con el otro no es algo tan importante. Pues esas personas el algoritmo inmediatamente las clasifica como no confiables. O sea, cosas muy bestias en términos de discriminación. Por ejemplo, en algoritmos de identificación automática de comportamientos de riesgo en aeropuertos. ¿Cómo clasificamos el comportamiento de riesgo? ¿Qué es el comportamiento normal? Pues ¿qué nos pasa cuando auditamos sistemas de videovigilancia inteligente? Que lo normal siempre es lo que hace el hombre de mediana edad ejecutivo. El uso normal del aeropuerto es un uso muy eficiente. Yo voy al aeropuerto, quiero pasar rápido porque tengo mucho trabajo. Hay familias que cogen un avión una vez al año. Con lo cual, la experiencia del aeropuerto forma parte del viaje. Puedes ir mucho más lento. O gente mayor que se mueve con más dificultad, con lo cual va más lenta. Pues tenemos sistemas que están flagueando como comportamientos potencialmente terroristas a familias y a personas mayores. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en los sistemas tecnológicos que nos rodean. Y eso es inaceptable. Y es inaceptable que no tengamos conocimiento ni medidas para asegurar que sistemas que no cumplen la ley y que no respetan derechos humanos fundamentales se implementen. Y eso de momento aún no tenemos los mecanismos para hacerlo. La auditoría algorítmica es una de las piezas que ponemos sobre la mesa, pero nos harán falta muchísimas otras precauciones para asegurar que no perdemos los derechos conseguidos en el mundo analógico en todo lo digital. Muy, muy interesante, Gemma. Estaba viniendo a mi mente que yo en algún momento, hace unos años, dije que estábamos cambiando en las organizaciones desde un sistema de discriminación a un sistema de gestión de la diferencia, de la gestión de la discriminación a la gestión de la diferencia, ¿no? Pero claro, ese paso tiene que tener algo intermedio, que es el asegurarte de que has homogeneizado el tratamiento de todo el mundo, porque si no lo que haces es hacer una gestión de la diferencia discriminada. Y esto que planteas tú me parece tremendamente interesante, porque no solo se da con el caso de las mujeres, has mencionado, por ejemplo, a los mayores, es decir, Celia o Teresa, no recuerdo quién ha sido de las dos, ha mencionado que hay 5 generaciones en este momento y va a haber 5 generaciones. El problema no es que las haya ahora, el problema es que las va a haber y bueno, no es el problema, es lo que tenemos que gestionar. Y seguramente habrá 6, porque ya las generaciones no son como las generaciones anteriores. Ahora las generaciones no duran lo que duraban a principios de siglo.
no son 20 años, no son, en 5 años hay unas diferencias enormes porque las experiencias y las procedencias de todos los seres humanos son diferentes, ¿no? Entonces, claro, construir un sistema basado en datos del pasado que no están suficientemente homogeneizados, lo que hacen es volver a poner en funcionamiento los mecanismos de discriminación, ¿no? Si no lo he entendido bien. Exacto, exacto. Es uno de los riesgos. También hay muchas posibilidades. O sea, es verdad que al final un algoritmo nos obliga a poner negro sobre blanco en código cuáles son nuestros posicionamientos de valor y cómo discriminamos. Con lo cual es mucho más fácil de auditar un algoritmo que una persona humana que se levanta cada día, pues un día con el pie derecho, otro día con el pie izquierdo, y en base a eso toma decisiones diferentes. Con lo cual, la promesa de la inteligencia artificial en términos de transparencia sigue ahí. El problema es que se está desplegando la inteligencia artificial en condiciones de opacidad, con lo cual ese potencial de aumentar la transparencia y la auditabilidad de cómo tomamos las decisiones, porque un algoritmo al final es un reglamento, es una serie de instrucciones y las instrucciones hay que escribirlas en código y en ese sentido son leíbles. Estamos perdiendo esa promesa precisamente porque ni sabemos que existen estos sistemas ni tenemos ningún acceso a ellos para ver cómo se están definiendo estos temas. Con el caso que ponía de reconocimiento facial de HireVue, lo sabemos porque hay gente que está haciendo auditorías externas, levantando la voz cada vez que sale algún sistema de estos terribles que se pone a la venta, pero es la sociedad civil la que está diciendo, alto, están pasando cosas muy peligrosas, ¿no? No tenemos mecanismos regulatorios ni un polo político fuerte que nos proteja ahora mismo de esos malos desarrollos tecnológicos. Gemma, Muy bien. una cosa que quería apuntar. Teresa, Una cosa, no da tiempo. No, voy a hacer una ronda de 1 minuto con cada una, lo utilizáis como consideréis. Vale. Pues empieza tú, Teresa, con tu último minuto. No, nada, bueno, pues me han encantado las aportaciones de todas y tuyas, Jorge, y he aprendido un montón y me parece muy pertinente el decir como 3 ideas principales. Una, que hemos pasado de una era de productividad a una hora de diseño de plataformas, de diseño de algoritmos. Y ahí tenemos que estar las mujeres para que no ocurran los sesgos que estamos aprendiendo. Luego, que una mujer digital es una mujer libre. Eso me parece algo fundamental. Un tercer pensamiento es que tenemos que acercar la tecnología y no hacer que esa tecnología parezca un conocimiento inaccesible para la gente. Tenemos que de alguna forma divulgarla para crear ese interés y profundizar luego en ella. Y luego que estamos ante un cambio cultural que es lo que va a hacer que nuestras organizaciones, nuestra sociedad, de alguna forma abrace de una forma que cree una sociedad mejor este cambio que estamos teniendo. Gemma, tu minuto para algo que se te haya quedado en el tintero y que te gustaría recalcar o reforzar. Sí, pues solo reforzar que básicamente en todos los espacios donde llevamos décadas, siglos, trabajando por valores importantes como la equidad, la igualdad, la no discriminación, la libertad, la confianza, todos esos espacios tienen una traducción digital y nos queda mucho aún para que las organizaciones que vienen de ese pasado de lucha por los derechos, por asegurar la diversidad, entiendan que esa batalla ahora se está jugando también en entornos digitales. Y eso requiere también por parte de esas organizaciones capacitación digital para entender cómo aquellos grupos que han estado defendiendo históricamente están viendo ahora cómo sus derechos son atacados o al menos puestos en duda en esos entornos digitales. Con lo cual lo digital creo que nos atañe a todos de formas mucho más evidentes de lo que a veces tenemos presente. Muchas gracias, Gemma. Celia. 1 minuto va a ser complicado. Me gustaría acabar con una reflexión que más que aclarar creo que es abrir todavía más preguntas. Estamos hablando, por una parte, la digitalización simplifica, un algoritmo necesita órdenes claras. La diversidad es absolutamente compleja. Estamos hablando, yo veo por mis alumnas, las nuevas generaciones, hay muchas ya que no quieren género, son no binarias y para ellas el género ha desaparecido. ¿Cómo metemos entonces o cómo nos aseguramos que la mujer sigue estando ahí cuando ya las nuevas generaciones asumen que la mujer no existe? Hablamos lo mismo, las razas, según los expertos, no existen. Sin embargo, sigue habiendo mucha gente racializada. ¿Cómo hacemos un algoritmo? Sabiendo que no existen las razas, que pueda no discriminar razas, no cayendo en la discriminación de razas. Entonces, el poner por una parte la diversidad, que es filosófica y es compleja, con una serie de mecanismos digitales que son simples por naturaleza o de políticas de empresa, que tienen que ser simples por naturaleza porque necesitas medir su resultado, creo que va a ser el gran reto
al que nos enfrentamos. Cada uno por separado se puede llevar, pero ¿cómo metes la complejidad en la simplicidad? Y ese creo que va a ser el gran reto de nuestro siglo, sobre todo para las nuevas generaciones que vienen, esa sexta que está por llegar. Celia, muchas gracias. Bueno, dejar preguntas sin responder es parte de nuestra responsabilidad, ¿eh? Solo medio minuto para daros de verdad muy sinceramente las gracias. Es decir, deciros que ha sido un placer poder facilitar esta reunión. No he tenido que moderar nada, con lo cual me siento muy orgulloso y muy satisfecho. Creo que habéis hecho unas aportaciones valiosísimas, y espero que para todas las personas que han estado conectadas haya sido de interés. Para mí lo ha sido y muchísimo. Y ha sido un honor teneros en este segundo jueves sobre la diversidad, la innovación, la transformación digital y la sostenibilidad. Y doy paso en el último minuto para cumplir rigurosamente, hay 30, a Sonia, que nos pondrá al corriente. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Jorge. Qué pena que ya se terminó la mesa, la verdad que es que son temas que uno podría estar hablando y hablando. En fin, tendremos que hacer más de estas sesiones y con este tipo de, con estas mujeres extraordinarias. De verdad, muchísimas gracias a las tres y también a Jorge. Os comento que nuestro próximo webinar sobre diversidad e innovación será el próximo jueves, 11 de noviembre. Ahí contaremos con Felipe Romera, que es el director del Parque Tecnológico de Málaga. También estarán Silvia Leal y Íñigo Merino, grandes expertos en tecnología e innovación. Y contaremos también con nuestra patrona y emprendedora Carlota Mateos. El tema del último jueves será tecnología e innovación como palanca de la competitividad y sostenibilidad empresarial. Os invito a seguirnos en todas nuestras redes, en nuestra página web fundaciondiversidad.com. Muchísimas gracias de verdad, Celia, Gema, Teresa, por vuestras aportaciones tan interesantes y tan importantes. Jorge, por tu fantástica moderación. Muchísimas gracias también a nuestra audiencia fiel que tenemos todos los jueves. Muchas gracias a todas las personas que os habéis podido conectar. Muy buenas tardes a todas y a todos. Adiós. Adiós, buenas tardes. Adiós, muchísimas gracias. Adiós, gracias.